Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emanuel Figueroa. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Y ahora mismo estamos transmitiendo en vivo. Estamos a través de la página de Redentor, en las redes sociales, en Facebook, de la misma forma en todas las plataformas de Liderazgo Extremo. Estamos a través de YouTube, de Facebook y próximamente luego de este programa en Spotify también, para que puedas tener acceso a este programa y puedas equiparte, amigo y amiga, para que puedas ser la mejor versión de líder que Dios ha dispuesto para ti. Este es tu amigo Emanuel Figueroa y junto a una invitada que te la voy a estar presentando en un momento. Hoy tenemos un tema sumamente interesante porque vamos a estar hablando sobre la comunicación efectiva en el liderazgo y cómo entonces eso es determinante, amigo y amiga. La transmisión de ideas, de información de un emisor a un receptor y viceversa, para que podamos tener liderazgos que sean estables, saludables y efectivos. Hoy me acompaña precisamente un estudiante de comunicación general con concentración menor en periodismo y psicología. Por su parte es una joven creyente, creadora de contenido cristocéntrico en las redes sociales y es host del programa Dialogando con Alexandra, en donde se dedica a realizar entrevistas. Hoy con nosotros nos acompaña Alexandra Alvarado. ¿Cómo te encuentras? Todo bien, de verdad que muchas gracias, Pastor, por la oportunidad. Es algo que me tomó de sorpresa, pero siempre que se van a hacer cosas para el Señor, pues es un total sí. Así que muchas gracias por la oportunidad. Agradecida infinitamente y espero que todos los oyentes estén pasando un día excelente. Seguro que sí, Alexandra, y te agradezco por aceptar la invitación para poder precisamente ayudar a los líderes en el proceso de la comunicación efectiva. Mira, Alexandra, si algo yo me he dado de cuenta y me gustaría escucharte en cómo ha sido tu experiencia en todo esto, el asunto de la comunicación ha sido el momento determinante en que un proyecto arranque bien en el buen puertorriqueño o desde la entrada como si fuera un carro pero con las 4 gomas explotadas, arranque por ahí y no llegue muy lejos, precisamente en los proyectos, en las actividades ministeriales, en las conversaciones familiares, porque la comunicación es algo tan crucial. Antes de empezar a definirlo y todo eso, ¿cómo tú has visto en general este asunto de la comunicación? Mira, honestamente la comunicación es algo que a pesar de que muy pequeño lo ejercemos, no se ha ejercido como se debe. Muchas veces podríamos evitarnos tanto y tantos problemas si tuviéramos una comunicación efectiva, porque quién diría, ¿no? Algo que hacemos desde 1 año, 2 años, comunicarnos, pero tenemos tantos tropiezos a la hora de hacerlo, que yo creo que es muy importante este segmento y que las personas puedan nutrirse a través de esto que vamos a estar discutiendo. Y fíjate, en tu campo, que precisamente se enfatiza en ese asunto de la transmisión de ideas, de información, que ustedes buscan en el campo precisamente utilizar siempre las palabras correctas, la mejor articulación posible, para que la idea se pueda transmitir de la mejor forma. Por eso es que tú mencionabas hace un momento el asunto de que todos queremos comunicarnos desde siempre, o sea, buscamos la forma de expresarnos, pero no todo el mundo tal vez logra una comunicación efectiva, que es lo que vamos a darle las herramientas tú y yo en la tarde de hoy. Fíjate, Alexandra, cuando buscaba sobre la información y las propuestas de definición, una comunicación efectiva, la definían, por ejemplo, como esta comunicación efectiva en la que este emisor, esta persona que transmite, que está tratando de comunicar algo, y el receptor, que es quien recibe, obviamente, esta información, la recibe de manera codificada. Y entonces es efectiva cuando ambas partes logran
pues codificar el mensaje de la misma forma. Es como tal vez, Alexandra, cuando estamos en un lugar, en una actividad, ponen en San Juan y uno dice, mira esto, mira allá. Y entonces uno apunta siendo ambiguo en la comunicación, mira aquello. Entonces tal vez estoy apuntando una nube y tú estás mirando tal vez una paloma, un pájaro. Entonces mi comunicación tal vez no fue la más eficiente, a pesar de que miramos para el mismo lugar, no estábamos mirando lo mismo. O sea, ¿cómo tú has visto y cómo tú entiendes o tú ves este concepto de la comunicación efectiva en su base como definición? ¿Cómo tú lo ves? No, en definitiva, lo definiste muy bien. Yo no sé si has tomado cursos o algo así, pero diste en el punto. Hay un receptor y un emisor y es algo bien importante que este mensaje se transmita de la forma correcta. Porque muchas Exacto, veces decimos las cosas pensando que la otra persona nos está entendiendo, pero no necesariamente es así. Ahí es cuando vienen los conflictos, los problemas, los malos entendidos, que mira que surgen tantos malos entendidos en la vida. oh Y sí, también, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces utilizamos el canal que no es. Cuando digo canal, me refiero a la forma, a la manera en la que tú vas a llevar a cabo ese mensaje. exacto, ¿Cuántos problemas nos evitaríamos, pastor, si en vez de enviar un mensaje de texto, dialogáramos con la persona? Eso es un excelente también ejemplo eso que es tú, así, yo te puedo escribir un mensaje de texto con cierta intención, pero tú lo puedes captar de manera diferente. Y exacto. ahí es cuando surgen los problemas, los males entendidos, que por eso el canal también es bien importante. Y eso, fíjate, hace un tiempo, recuerdo que antes de esta dinámica de comunicarse por textos, por correos electrónicos, que fuera tal vez algo tan accesible, tan continuo, eh, lo catalogaban como una comunicación informal en algún momento, porque y obviamente hoy esa definición pues no encaja del todo, al contrario, lo ven como que el correo más formal, pero el texto, por ejemplo, lo veían como algo de algo que no tenía ese espacio para desarrollar la idea. Y en efecto, por eso es que supongo que incluyeron los emojis, las expresiones, para tratar de clarificar la idea, porque a veces uno puede decir estoy bien, pero dependiendo del contexto, está siendo sarcástico, Ajá. sarcástica, me estás queriendo decir, o sea, se puede malinterpretar. Fíjate, Alexandra, en los ambientes empresariales, en las empresas, en los lugares de trabajo, particularmente se da mucho en los procesos de toma de decisiones, en los momentos en que hay que ponerse de acuerdo. Me parece que se falla, Alexandra, porque todo el mundo asume, o la mayoría de las personas asume, que la otra persona piensa igual que como yo pienso en cuanto a un tema. Y pienso que eso es un error inicial. Eso pudiese ser una alternativa que usualmente fracasamos porque no entendemos que cada mente puede ser un universo o un mundo en particular, Alexandra. En definitiva, la perspectiva de cada persona como individuo, sin duda alguna, también va de la mano con todo esto de tener una comunicación efectiva. Es bien importante dejar claro cuáles son tus ideas, cuál es tu meta, a dónde es lo que tú quieres llegar, especialmente en una empresa en donde casi siempre hay unos líderes y un grupo de personas que van a estar siguiendo esos mandatos de los líderes. Si Exacto. tú eres un líder, es bien importante que tú tengas tus puntos claros y se los dialogues a tu grupo, a tu equipo de trabajo. Porque sabes qué pasa, que hay muchas personas que tú les explicas dos o tres cositas y te lo van a hacer, pero Exacto. hay ciertas personas que se van a quedar en el vacío esperando a que tú seas más claro, a que tú vayas con una idea clara, establecida, cuál es tu visión, cuál es tu misión, qué perspectivas tienes. Y escuchar también es sumamente importante, porque nos gusta hacer mucho el emisor, pero a la hora de ser receptor y de escuchar a las personas, a veces eso tampoco se logra. Que es bien Y, importante tener perspectivas claras, tener ideales claros y saber escuchar a la otra persona que está dialogando contigo. y Alexandra, el asunto del líder, en este caso, hay algo que hay que traer a colación y que los líderes puedan concientizar. Cuando uno es líder, las personas tienen una estima de ese hombre, de esa mujer que está en esa posición de liderazgo.
entonces puede ser que en momentos dados no quiera seguir preguntando con el temor de que va a pensar que no soy capaz, que a lo mejor no tengo las capacidades suficientes para cumplir con esa tarea. Entonces el líder tiene que estar consciente de que hay personas que piensan así y entonces se van a quedar con la duda. Entonces es bueno que en el proceso de comunicación uno buscar como en ese proceso de esa retroalimentación, mira, ¿qué tú crees? ¿Cómo, sea, alguna duda, alguna pregunta? Eso me pasa mucho en los procesos cuando estoy coordinando con mi equipo de trabajo, precisamente el cómo tú lo ves. Yo trato de recibir opiniones y en el proceso de ellos elaborar o verbalizar esa idea, me voy percatando si me di a entender o si tal vez no fui muy claro en la explicación. Y entonces eso nos ayuda tal vez a balancear y el líder debería buscar crear esos espacios de corroborar de que ambas personas están mirando lo mismo. Alexandra, en tu campo como tal, en el aspecto de la comunicación, Ujú. el, ¿cómo ustedes trabajan en su proceso de preparar alguna noticia en el momento en que ustedes quieren transmitir cualquier tipo de idea que ustedes entienden que es pertinente? ¿Cómo es el proceso para ustedes confirmar, mira, entiendo que esta información, o sea, va a ser bien recibida, el grupo que me va a escuchar? O sea, ¿qué pasos tú nos pudieses dar que tú practicas desde tu área de expertise para entonces nosotros poder tomar? Mira, honestamente las comunicaciones es un campo bien amplio, bien amplio. Está el periodismo, que es a lo que más me especializo, ¿no? Pero también está la locución, están los artistas gráficos, así que por lo menos te voy a hablar desde mi perspectiva de periodismo. En el periodismo casi siempre nos han enseñado que tenemos que tener una misma meta Ok. y es llevar la información de manera clara, pertinente y que el lector lo entienda. Así que como ya tenemos eso establecido, pues si tenemos que hacer algún trabajo en grupo o alguna colaboración, casi siempre estamos en la misma línea porque sabemos cuáles son los objetivos. Ya cuando es un artista gráfico, pues obviamente ahí tienes que entrar más en el proceso de saber qué quiere la otra persona, ahí entran más los ideales, pero en el ámbito de periodismo tú tienes que ser más neutral también. Y eso evita que hayan roces. Si yo fuera una comunicadora general, pues ahí de nuevo, con el ejemplo que traje del artista gráfico, ahí hay que tener perspectiva qué quiere lograr la otra persona, qué se busca. No sé si vas comprendiendo, pero Oh, sí. como son varias ramas, pues cada una, yo diría que hay unas que son más grupales y hay otras que se trabajan más de manera neutral e individual. Pero sin duda alguna la comunicación tiene que ser clave, Y tiene que ser eso, clave. y eso entonces, Alexandra, lo que tú estás presentando me invita a mí entonces a poder identificar que entonces en nuestro proceso de comunicación tenemos que conocer a nuestro receptor o a nuestro grupo que entonces queremos impactar. Y eso entonces es crucial a la hora de verlo desde el punto de vista eclesiástico en las iglesias, en los ministerios, Ujú. donde nos comunicamos y desde que inició la pandemia, o sea, los ministerios se concentraron más en comunicarse por estos medios virtuales. Y eso, Alexandra, pudo haber sido una bendición, pero a la misma vez el hablarle a un público amplio, como si estuviera hablándole a las personas que asisten a la iglesia, puede ser un reto porque una persona que no es de ese círculo, a lo mejor no entienda lo que yo estoy comunicando. Me explico. Alexandra, yo he visto que a veces utilizamos términos como la unción de Dios, la bendición de Dios. Y hay personas que si no vienen de un círculo o no se han criado en ese ambiente, van a decir, ¿qué es la unción? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? O sea, Ujú. porque la realidad es que no están familiarizados y se puede dar ese asunto de que la persona no entienda la comunicación o por otra parte, que malinterpreten lo que se estaba queriendo decir. Y creo que entonces lo que tú estás diciendo, Alexandra, es que yo tengo que conocer entonces el grupo que yo quiero impactar, porque no es lo mismo hablarle a un sector como el tuyo, Alexandra, que eres una joven,
a yo hablarle a un grupo de personas donde tal vez estén en sus 50, en sus 60 años de edad, porque entonces hay términos que no van a entender. Entonces, eso entonces sería parte de la invitación que tú nos haces, Alexandra, que entonces deberíamos empaparnos entonces del receptor o de esta parte que queremos comunicar. ¿Y qué tú nos puedes recomendar, Alexandra? ¿Qué herramientas tenemos para familiarizarnos en un mundo tan diverso donde estamos interactuando con tantas personas diferentes todo el tiempo? Pues mira, honestamente, muchas veces tratamos de ser muy formal y ahí es cuando fallamos, Mm. porque en el periodismo nos pasa mucho. Nosotros los periodistas estudiamos, estamos con el diccionario a la mano buscando un léxico nuevo y que nos nutra, pero el lector no necesariamente tiene tu capacidad de entender esos ciertos términos de los cuales tú estás hablando. Entonces, por eso es que digo que a veces tratamos de ser muy formales y nos olvidamos que la realidad es que hay una gran población que ya tiene su léxico marcado. Por Cierto. ejemplo, ¿por qué quitarle a un puertorriqueño que diga nada, refiriéndose a nada, cuando es que es nuestra forma de comunicarnos? Y en el ámbito eclesiástico tienes toda la razón, hay muchas veces que las personas no entienden los términos, los malinterpretan y eso muchas veces lleva a la burla, a la crítica, a la difamación. Entonces, yo por lo menos lo que exhorto es a no a copiar los malos hábitos del pueblo en el sistema eclesiástico, sino a familiarizarse con el pueblo al que estás trabajando. Es como, espero no equivocarme si fue Pablo o Pedro, cuando llegó a donde una familia, él se familiarizó y les dijo, yo no les voy a decir que su religión es mala, pero yo te presento a un Dios que va a cubrir todo lo que tú puedes hacer Pablo. con tantos dioses. Pablo, ¿no? Fue Pablo. Pues él les dijo, tal vez sus dioses sean buenos, pero yo les presento a un Dios que es más poderoso que todos sus dioses. Entonces, Pablo no los criticó, no los juzgó. Pablo trató de vincularse con ellos de manera estratégica para endulzarles el oído, para que entendieran y de esa forma poder llevar una comunicación efectiva. ¿Y cuál fue su propósito? Evangelizar a Dios, evangelizar a Cristo. Entonces, de esa manera la iglesia tiene que familiarizarse, especialmente hoy en día. Tú ves a los jóvenes que no dicen novio ni novia, hoy en día dicen jevo y jeva. Exacto, exacto. Este es el concepto hoy en día, jevo y jeva. Tú le dices a una persona de 60 años, no, este es mi jevo, y se va a quedar como que, espérate, ¿qué tú me estás diciendo? ¿Entiendes? Por eso es que tú tienes que entender a qué población le vas a hablar. Y es bien importante, porque hay palabras que en definitiva yo no crecí en el Evangelio. Yo entré al Evangelio y me convertí cuando ya tenía unos 15 16 años. Entonces, ciertamente, yo pasé por lo que tú estás diciendo, algunos términos no los conocía, pero como yo tenía sed del Espíritu Santo y de conocer a Dios, pues yo investigué. Pero que hay de esas personas que no van a investigar, que hay de esas personas que cierran su mente y se bloquean. Entonces, pues hay que ir un poco más allá de lo que nosotros podemos hacer y somos capaces de hacer. Y fíjate, Alexandra, tú estás presentando eso, ese punto, y retomando la imagen de Pablo, cuando fue precisamente a predicarle a los griegos. Ujú. Ese momento es un encuentro donde dos horizontes se encontraron entre una forma de pensar. Ellos tenían sus figuras, sus dioses, y tenían esa figura de ese dios desconocido, pues por si acaso se me escapó uno, pues entonces que lo atribuyo a esa figura y lo contento a ese dios. Esa era la mentalidad de ellos. Ajá. Y lo que tú estás mencionando, Pablo entonces se adapta a la cosmovisión de ellos para llevarlos al punto que quería presentar. Que Ujú. entonces, incluso él había llegado promedio hace unos días antes de exponerse en ese círculo, en ese espacio como tal de reflexión, que entonces él se tomó su tiempo para conocer a esta cultura que iba a impactar, porque precisamente él empezó citando un poema, porque como está escrito, somos hechuras de Dios, y entonces, si nosotros recordamos, eso no está en la Biblia, porque eso de hechura es precisamente un poema griego. O sea, él se conoció la cultura para empezar su punto de partida, para entonces hablar. Así que, Alexandra, tú nos estás diciendo entonces
que requiere que estemos empapadas las líderes también, que de lo que está aconteciendo en el entorno, para que entonces seamos más efectivos en los medios de comunicación. Y Alexandra, ahora tenemos diversos medios de comunicación. Están las redes, está TikTok, tenemos Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y un sinnúmero más que podemos seguir mencionando. ¿Qué efecto está teniendo todo esto en la comunicación? O sea, ¿qué está pasando con los procesos de comunicación ante todas estas alternativas y las que siguen creándose? Los procesos de comunicación, sin duda alguna, se están alterando y renovando. Me enfoco en esas dos palabras. Es una renovación total. Por ejemplo, los periodistas que llevan 40, 50 años en las redes sociales o, ¿verdad? Trabajando en el periodismo, tal vez sí tengan sus cuentas en redes sociales, pero tú no los ves haciendo entrevistas en Instagram Live, por ejemplo. Cierto. La juventud que se está levantando hoy en día, que me incluyo, hace entrevistas mediante Instagram Live. Yo en mi programa de Dialogando con Alessandra hago entrevistas mediante Zoom. Y tú no ves a un Ivonne Soy haciendo entrevistas en Instagram Live. Y no estoy diciendo que es que no estoy tirándola una generación por otra, porque ambas han hecho excelentes trabajos. Pero lo que digo es que todas estas nuevas tecnologías, aplicaciones, formatos, sin duda alguna están cambiando lo que era la comunicación de hace 50 años atrás. Cierto. Y es que es así. Todo comenzó con ¿qué? Con un periódico, con una imprenta. Hoy en día ya tenemos el periódico en nuestros celulares, que tristemente, y espero que no pase, en algún momento el periódico físico va a dejar de existir. Esperemos que no pase. Pero he tenido profesores que me lo han dicho, posiblemente el periódico físico deje de existir porque económicamente es menos gasto imprimir que enviarlo por celular, por una página web. Así que yendo a tu pregunta, las comunicaciones se están renovando. Y tal vez cuando nuestros abuelitos no estén, van a existir otras generaciones de comunicaciones que ellos nunca llegaron a ver. Y entonces, Alexandra, el asunto de renovar. Entonces, sería un asunto que los líderes en su comunicación, o sea, en su proceso de comunicación, pues deberían buscar constantemente para estar atemperados y precisamente a la hora de uno comunicarse, los que tenemos la oportunidad de hablar en público, sea a través de una predicación, sea a través de nuestros lugares de trabajo, donde tenemos que comunicarnos constantemente, las palabras cambian con el tiempo, su significado, se van cambiando con el tiempo, su uso. A veces hasta la misma cultura, el mismo país crea sus palabras o cambia y edita o las corta, como mencionaste al principio. Si nosotros entonces no estamos renovando, entonces las palabras pierden impacto a la hora de nosotros transmitir una idea. Porque entonces no es lo mismo cuando yo le hablo a un joven y yo le digo entonces, eso está, si yo le dijera, eso está exquisito, eso está espectacular. Esa palabra tal vez un joven va a decir, ¿cómo que exquisito? O sea, un adolescente, un joven. Ahora, otras palabras pueden ser empleadas, obviamente está brutal, todavía se escucha por ahí, pero tal vez hay otras, hay otras incluso que han ido renovando y siguen incluyendo que significan lo mismo, pero el uso adecuado tiene un impacto diferente en las personas dependiendo de la población. Entonces, Alexandra, si nosotros vamos, entonces, hemos hablado sobre cómo la comunicación, cuando queremos transmitir una idea. Ahora, si yo estoy en un lugar ante un público, estoy hablando a personas, estoy hablando a 20, 30, 40, 50 en adelante de personas, ¿qué cosas yo debo observar? Que tal vez en una comunicación de uno a uno tiene un poquito más de control porque se pueden intercambiar ideas, pero cuando uno está ante un grupo más abierto, ¿qué cosas debo observar? Porque creo que hay algo que se llama el body language, que es que nosotros hablamos de manera no verbal, que creo que sería bueno hablar un poquitito sobre lo no verbal antes de entrar al grupo. Alexandra, la comunicación no verbal, ¿qué nos puedes decir sobre eso y su importancia y qué cosas debemos estar pendientes, aún nosotros mismos cuando comunicamos?
Pues mira, la comunicación no verbal sin duda alguna cae dentro de lo que es los canales a la hora de expresarse y de comunicarse. El lenguaje de señas es una comunicación totalmente no verbal, Cierto. totalmente. Y tú puedes llevar a cabo un diálogo de horas extensas mediante el lenguaje de señas. Al igual que el puertorriqueño utiliza mucho el body language, ya se está perdiendo un poco porque nos estamos americanizando, pero tú adivinarás si yo te hago, tú vas a Cierto. mirar para allá, tú vas a mirar para allá como que tú quieres que yo vea. Exacto. ¿Entiendes? Al igual que todos los señalamos, mira para allá, todos los señalamos, ¿me entiendes? El lenguaje no verbal, sin duda alguna, es una forma de comunicar que, yendo a uno de los términos que hablamos al principio, se pierde mediante los mensajes de texto, y por eso es que usted mismo lo mencionó, se han implementado emojis para tratar de sustituir el lenguaje no verbal, pero no hay nada que sustituya el lenguaje no verbal, porque físicamente tenemos tantos gestos que un emoji no lo puede sustituir, porque incluso hay ciertos emojis que también se malinterpretan. Cierto. Hay un emoji que es como que tiene la boca al revés y los ojos hacia abajo. Ese emoji muchas personas lo toman como de sonrisa, pero hay otros que lo toman de sarcasmo. Así que Igual, por eso digo que ni tan igual con el que siquiera era como las manos así, que la las gente manos pensaba que era manos orando, realmente orando. era manos aplaudiendo, o sea, chocándose, dos manos de dos personas como chocando. Cuando Ujú. yo vi eso, yo decía, ¿en serio? O sea, eso lo usa todo el mundo para representarle que están orando. Por eso es que la compañía ahora incluyó un personaje orando de rodillas para Ujú. entonces hacer la distinción. Exacto. Pero en definitiva la comunicación no verbal nada lo puede sustituir. Y es bien importante para tú también comprender qué es lo que quiere decir la otra persona, incluso para tú comprender si te está entendiendo, porque cuando tú ves una persona así, como Ujú. que, pues ya tú te estás dando cuenta, espérate, déjame explicarle mejor porque no me está entendiendo. Así que sin duda alguna es algo que no podemos perder. Y entonces, Alexandra, algo que yo he estado observando es en un proceso de entrevista, cuando he tenido que entrevistar personas para una plaza o una posición de trabajo, en esos procesos, algo que yo observo mucho es dónde están sus manos. O sea, si ahora mismo, obviamente estamos con la pandemia, pero en una entrevista regular, uno observa cómo están las manos, las está moviendo. Hay personas que se tocan mucho el rostro. Todo eso es un modo de comunicación que uno debe observarlo porque a veces la persona no está ni consciente Ujú. de que lo está haciendo. Sus pies a veces están con el famoso tic, que es que está el pie así, que lo están moviendo, Ajá. que es algo que a veces puede significar que la persona está ansiosa o que se quiere ir de un lugar. Eh, Personas que están todo el tiempo mirando para otro lugar en vez de la persona con la que están tratando de comunicarse, es un indicador de que hay un distractor, hay algo que me está llamando la atención. Pero entonces cuando estamos en grupos a los que nos estamos comunicando, pasa lo mismo. Ahora mismo, cuando uno está hablando, uno observa si las personas, si está inclinado hacia el frente, puede significar un tipo de interés por lo que está sucediendo. De la misma Ujú. forma, yo puedo ver personas que pueden estar recostados, recostando la barbilla, que puede Ajá. ser, hay personas que lo comunican tal vez un tipo de comodidad para escucharte, pero hay personas que lo que está queriendo decir es, no estoy tan interesado. O sea, ¿cómo, cómo es la importancia o sea, de estar observando ahora cuando estamos en un grupo abierto? ¿Qué cosas uno debe estar pendiente en esos procesos? Es que lo has mencionado. Si tú comprendes que casi todo el mundo está así, recostado, acaba y lárgate porque de verdad que no estás cumpliendo tu trabajo, no mentira, no te vas a largar. Pero entonces busca una manera estratégica de convencer al público para el que te estás dirigiendo y de llamar su atención porque no hay cosa tan mala que tú estar escuchando a una persona una hora y media hablar y que tú estés loco de irte. Porque estás pensando más en el me quiero ir, en el lo voy a prestar atención para ver si de casualidad dice algo interesante. Así que es bien importante que tú como receptor estés atento y como emisor que también estés atento para ver cuáles son sus reacciones. Este,
Pasa mucho. Al igual que si tú ves a una persona que no te mira mucho a los ojos, que está tratando de esquivarte, tal vez le estés intimidando, pues entonces sabes que tienes que bajar tu postura y ponerte a su nivel, porque tal vez te ve como una figura mucho más fuerte. Y eso de cierta forma impide que una comunicación sea efectiva. ¿Me entiendes? Porque si tú no tienes plena atención de la persona, ya sea en un grupo o de que estés hablando de manera individual, si tú no tienes plena atención de esa persona, va a estar pensando en 800 cosas que no va a ser lo que tú le estás queriendo transmitir. Que es bien importante analizar de qué forma el receptor está, pues, valga la redundancia, recibiendo lo que tú estás queriendo enviarle como mensaje. Y también familiarizarnos con las reglas de la comunicación, Ujú. porque cuando uno está hablando en público y los líderes deben estar conscientes de esto, cuando uno está hablando, hay algo que las personas bueno, una vez estaba leyendo específicamente, Alexandra, que hay tres cosas que las estadísticas han apuntado, que son las cosas que más la gente le tiene miedo en general en el mundo. Una de ellas era viajar en un avión, la otra era lugares altos, si mal no recuerdo, lugares extremadamente altos, pero la tercera, que la superaba a las anteriores, era el hablar en público. Y entonces, cuando yo leí eso, me dio mucha gracia, pero a la misma vez dije, es verdad, porque cuántas veces en un salón de clase uno Ujú. puede ver cuando decían, fulano, fulana, te toca presentar. ¿Cuántos estudiantes o cuántas personas en una iglesia que tienen que dar una reflexión, aunque sea algo de 5 minutos, prefieren en un salón de clase colgarse? O ese día cuando les toca exponer, les da catarro, les da dolor de cabeza, le dan todo lo peor Ajá. por ese miedo, por esa ansiedad. ¿Por qué tanto miedo a la hora de comunicarnos, Alexandra? O sea, ¿qué tú has notado en estos procesos, en este ambiente? Porque ustedes llegan personas, como decimos acá, más sueltos, más expresivas a la hora de comunicarse, pero siempre está uno que otro que tal vez le gusta el área, el campo, pero tal vez tienen su reserva. Este miedo, o sea, amplíanos un poquitito más sobre este asunto y cómo nos puedes recomendar a las personas que tienen que comunicarse a manejarlo. Mira, el problema radica en que pensamos más en que vamos a fallar y que vamos a meter la pata delante de un montón de personas que se pueden burlar. El problema está es que pensamos más en lo que va a pasar, que en realidad casi nunca pasa, Cierto. que no pensamos que quien tiene el poder mediante tú estás hablando eres tú, porque nadie más sabe que tú vas a comunicar a menos que otra persona sea experta en el área. Pero, Exacto. por ejemplo, si yo te hablo sobre biología, no todo el mundo es experto en biología, yo te puedo decir un disparate, pero si yo tengo la seguridad, tú me lo vas a creer. Y el problema está en eso, que muchas personas no tienen en mente que quien tiene poder mientras te estás hablando eres tú. Obviamente, hay veces que uno mete la pata y la gente se da cuenta, pero Exacto ahí. casi siempre no, porque quien tiene la información a la mano eres tú. Por lo menos algo que yo aprendí, yo he actuado desde mis 12 años, algo que yo aprendí es que quien se sabe el libreto eres tú como actor. Y en la vida pasa lo mismo, quien se sabe lo que vas a decir, a predicar, a argumentar, eres tú. Las personas simplemente van a ser receptores tuyos. So, tú tienes que tener una buena postura fuerte y firme para que aquella persona que te esté escuchando te crea. Aunque tú digas la mentira más grande del mundo, te van a creer si tú tienes una buena postura y unas buenas expresiones faciales, de porte, o sea, que estés derecho, porque una persona jorobada, eh, que tartamudea así, que no sepa qué decir, que esté buscando en el aire los pensamientos, vas a perder la línea. Entonces va a pasar lo que comentaste ahorita, la gente se va a recostar, la gente se va a aburrir, al igual que no redundar tanto en las cosas. Aún un poquitito más en eso, Alexandra, porque eso pasa tanto. O sea, cuando tú dices el asunto de no estar dando tanta vuelta a las cosas, ¿a qué te refieres? Ahúndanos un chispitito más en eso, por favor. Me refiero a que si ya mencionaste el término y tú visualizaste que las personas lo entendieron,
no vayas para atrás de nuevo. Sigue hacia adelante en el tema con la discusión que estés en la mano. Porque a veces las personas se cansan de escuchar lo mismo una y otra vez si es que ya lo entendieron. Si la persona te expresa que necesita que se lo repitas o físicamente te expresa un no te entiendo, pues entonces tú puedes ir atrás y volverlo a explicar. Pero no estemos en este vaivén, en el mismo lugar, porque la persona se va a cansar. Y fíjate, Alexandra, pasa tanto en los procesos de predicación, donde tal vez cuando las personas están iniciando por primera vez en este proceso, a veces repiten continuamente y no se dan de cuenta por los mismos nervios, por la misma preocupación, que muchas de estas cosas se pueden evitar o tal vez se pueden manejar de la mejor forma cuando hay una preparación. Y algo que yo me he dado de cuenta es que algo que me ayudó a mí, Alexandra, particularmente es antes de yo comunicarle a la persona, a quien sea, en el formato o en el lugar particular donde me encuentra, el yo poder imaginar la conversación, tratar de ponerme en los zapatos de lo que de la persona, qué me puede preguntar, qué no me, tal vez no me pregunte, me ayuda a mí a que tal vez cuando me siento con la persona, no estoy 10 15 20 media hora, una hora, dando vueltas en lo mismo, que se da mucho con las famosas reuniones que uno dice, esa reunión pudo haber sido un correo, un email, este, tantas veces que sucede, porque estamos dándole vueltas, porque no pasamos el proceso de ensamblar, de montar la conversación para entonces decirle, mira, esto es lo que te quiero presentar. Ujú. En Y, definitiva, es algo muy importante tú ponerte en la persona de la que está al otro lado. Mencionaste las palabras claves. ¿Qué me preguntaría? Es cosa de tú ponerte en la postura del otro. Si yo estuviera desde este lado, ¿qué preguntas yo le haría? Ah, pues se las voy a dar de antemano para que no me las haga. Si me va a hacer una pregunta es porque de verdad la persona es, tú sabes, le vuela la cabeza. Pero en definitiva, tienes que siempre a la hora de comunicar ver todas las alternativas. En el periodismo tenemos una clave, las 5W. las Pero esas 5W. 5W no están ahí porque sí, sino es el cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. Porque son las preguntas básicas que la gente te hace. Si hay una noticia, a las personas le van a interesar dónde sucedió, cómo sucedió, qué sucedió, a quién le pasó y dónde. Pues entonces nosotros mediante una noticia ya tenemos esa clave y las preguntas que vienen pues son preguntas un poco más extensas, ¿no? Pero la información se lleva. Y cuando tú vas a predicar o cuando vas a informar, cuando vas a hablar frente a algún grupo de personas, tienes que casi siempre utilizar esa misma estrategia y tener todas las preguntas básicas respondidas, que a fin de cuentas esa es tu tarea como comunicador si eres quien va a estar al mando en esa reunión, tratar de responder todas las preguntas, pero para no hacer la reunión tan extensa o X cosa tan extensa, pues trata de tener todas las preguntas a la mano tú y responderlas. Alexandra, ustedes en el campo de la comunicación tienen algunas estrategias para que esa comunicación llame la atención de entrada, porque o sea lo más clara posible, pero sí hay un elemento, por ejemplo, en la televisión, en las cámaras, en la grabación, donde hay un lapso de atención de las personas hoy en día, donde en definitiva, o sea, yo me he dado de cuenta que la retentiva de las personas o la atención, el lapso no es el mismo. Tal vez porque hoy en día tenemos un celular en la mano, mientras tenemos una tableta en la otra esquina abierta, un televisor de fondo haciendo ruido y cualquier otro dispositivo. Y estamos cambiando de atención continuamente. Entonces, estamos en una aplicación ahora mismo, dentro de 10 segundos o menos ya estoy en otra. ¿En qué? 10 segundos, 5, 3 segundos ya estamos en otra. Ajá. Y entonces el lapso de atención de las personas está cambiando. ¿Cómo las personas pueden organizarse o estructurarse para que la comunicación sea más atractiva? Alexandra, algunos tips que tú nos puedas dar para como que, mira, estas formas son importantes, por ejemplo, para que podamos captar la atención de las personas. Claro, pues mira, número uno, tienes que conocer a qué público te vas a dirigir. A unos niños, tú tienes que convertirte en un niño. ¿Cierto?
Con Muy un cierto. niño tú no le puedes hablar con palabras finas porque no te van a entender y se van a aburrir. Tú pones a un niño a escuchar una conferencia de prensa del gobernador y se va a quedar dormido. O Y te como lo va a dejar, mencionaste, te lo va a dejar saber. Y te lo va a te lo dejar vas a saber. saber. O como mencionaste, va a coger el celular, se van a entretener con otra cosa. Así que número uno, conocer al público al que te diriges y ponerte en su posición. Yo creo que todos en esta vida hemos pasado por todas las etapas y sabemos que de niños nos aburríamos muy fácilmente. Así que, pues por eso te digo, conocer al público que te diriges y ponerte en sus zapatos. Número dos, tener la información clara y precisa. Precisa, Tan importante. tan importante que vayas al grano con lo que quieres decir, mencionando los puntos más importantes, exaltando ciertos detalles. Obviamente no queremos que la información se pierda. Y lo otro es el canal. El El canal. canal. Abúndanos un poquitito más, el canal. El canal, pues el canal es ese medio por el cual tú vas a emitir el mensaje. Por ejemplo, un canal podría ser lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos enviándonos, ¿verdad? Mensajes, estamos dialogando mediante ¿dónde? Una aplicación, Zoom. El canal en este caso es nuestra tecnología, porque por esto del COVID, pues presencialmente es difícil. Pero un canal también puede ser una carta, un canal también puede ser persona a persona, un canal también podría ser, no sé, X, Sí. todo lo que, ¿verdad? Todo medio que tú utilices para comunicarte. Un canal podría ser un Instagram Live, una plataforma, ¿sí entiendes? Así que hay muchos canales, pero es la forma en la que tú vas a hacer eso. Yo no sé cómo los profesores y los maestros le han dado clases mediante Zoom a los niños, porque si es difícil captarles la atención en el canal escolar, imagínate en el canal de una plataforma que tienes la computadora ahí, que te van a llegar notificaciones, mensajes. En verdad que no sé cómo lo han hecho, pero son unos bravos. Así que el punto es que el canal pues es ese medio por el cual tú buscas la manera de enviar el mensaje y captar la atención del receptor. Te preguntaba para las personas que tal vez no supieran sobre el asunto del canal, porque hay personas que no siempre ven la diferencia en que no es lo mismo hablar por un correo electrónico que hablar en público, que hablar por un texto, que hablar por un medio virtual, digital, por una aplicación en este caso. O sea, entender el formato es tan crucial, porque no es lo mismo cuando las personas están en una reunión, en un lugar, en un conference room, en un salón donde las personas tan pronto llegan ahí, saben, aquí nos vamos a reunir, a cuando quieren llevar una reunión de manera informal, que en algún sitio donde hay ruido, donde hay distractores. Entonces, el no entender esas diferencias crea lo que son los ruidos o las barreras o los distractores en el proceso de comunicación que las personas al momento de comunicar, Alexandra, algo que yo he notado es que deben observar en el ambiente hay algún ruido. Y cuando hablamos de ruido, líder que nos está escuchando, Alexandra Alvarado con nosotros hoy, y a tu servidor, Emanuel Figueroa, es el asunto del ruido que puede provocar que la persona a la que yo estoy tratando de transmitir una idea, como decía Jesús, la semilla que cae, una que cae y cayó en un terreno y el sol la secó, otra la ahogó como tal la higuera y la otra se la comió un ave. Todo eso es lo que atenta contra la idea, la comunicación que se quiere sembrar. Entonces, Así es. Alexandra nos está dando ahora mismo unos tips que tenemos que aprender a observarlo, porque de lo contrario, si no estamos conscientes, hay personas que tienen la capacidad de mirarte a los ojos y mientras te están mirando a los ojos, su mente está en otra parte. O sea, tienen la habilidad y te van a decir que sí. Entendieron todo el mundo y te van a hacer así, muy bien, muy cierto. Pregúntales después que termine el espacio, la conversación, si se recuerdan lo que le dijiste. Predicadores, pregúntenle a la congregación si se recuerdan lo que predicaste el domingo pasado. Y esto no es para que se sientan aludidos, es que líderes tenemos que ser más conscientes. El tiempo, el lugar, el espacio, como Alexandra nos está ahora mismo aconsejando. Alexandra, el tiempo ha avanzado grandemente. Consejo que les puedas dar a los líderes de empresas, de iglesia,
que puedan estar conscientes, para que puedan mejorar este proceso de comunicación. Ya diste muchas sugerencias, definitivamente, pero algunas ideas o ideas centrales para concluir. En definitiva, concluyo diciendo que tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona. Preguntarte, como usted mismo trajo a colación, ¿qué preguntas me haría? ¿Cómo yo reaccionaría si estuviera en su posición? Yo estaría pendiente, me aburriría, sería interesante para mí. Claramente cada persona es un mundo. O sea, creo que siempre, por más que tratemos de ser perfectos, aunque sea una persona, no va a prestarnos atención. Cierto. Pero por lo menos de 10 personas a 9 que te entiendan lo que tú estás diciendo es un gran avance. Pero para lograr eso tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona, porque ahí tú vas entonces a pensar en cómo pensaría la otra persona, a qué público te estarías dirigiendo, o sea, porque es que muchas veces fallamos porque simplemente nos enfocamos tanto en tengo que llevar el mensaje que no pensamos en cómo lo vas a recibir. Exacto. También otro dato importante es que es bien importante saber cuándo es el momento adecuado. Muy Ahorita hablaste importante. sobre el ruido y es bien importante el ruido porque hay ruidos en todas partes, pero sin duda alguna van a obstruir comunicación. Entonces, un ruido fácilmente podría ser una notificación que te llega al celular. Leíste qué me están diciendo, ok, perdiste la atención completamente. La Cierto. perdiste. Y para retomarla entonces va a ser un poco difícil. Así que realmente comunicar no es nada fácil. Hay que batallar con muchas cosas, con el ruido, con el tiempo, con captar la atención, pero realmente saber cuándo es el momento indicado para comunicarse, yo creo que es lo más importante también, además de ponerse en los zapatos de la otra persona. Por ejemplo, tú estás terminando una reunión, hay varias personas en la sala. ¿Tú crees que en ese momento es adecuado para decirle a alguno de los del grupo va a ser despedido? Mm, Oh, no. ¿Me entiendes? Entonces, fue un ejemplo hipotético, pero tú tienes que saber en qué momento comunicarte, cuándo es el tiempo adecuado para todo. Así que tienes que saber cuál es el canal, tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona y cuándo es el momento adecuado. O sea, esos 3 puntos son bien importantes. Plus, batallar con el ruido y con las interferencias también que hay. Yo he estado en centros donde, por ejemplo, la persona está con el micrófono, pero es más el chillido que se escucha que lo que la persona está hablando. Y lo que le llaman Y por ahí el feedback. el feedback, y sin duda alguna eso molesta tanto porque estás pensando tú, DH, ese audio está pésimo. Y No, te pierdes. definitivo, porque ya uno se distrae y empieza a mirar las bocinas. Ajá. Eso me sucede. Yo inevitablemente busco de dónde está saliendo el ruido, si es que, y tratando de identificar de dónde viene. O sea, y ya uno se distrajo, definitivamente. Perdiste la línea totalmente, así es, porque pasa. Así que comunicar no es tan fácil como parece, no es simplemente pararse frente a un público de personas, tienes que ser bastante estratégico. Definitivo, Alexandra. Y yo te agradezco que tú nos hayas podido dar estas herramientas. Tomando de lo que has dicho, creo que los líderes debemos ser más intencionados a la hora de comunicar. O sea, prepararse para ese proceso, ese momento y ver la comunicación como de la misma forma que cuando tú compras un artículo por internet, que tú envías una señal, esa comunicación que llega ya, o sea, hiciste el pago de manera virtual, se va a realizar una serie de procesos para que eso llegue a donde tú estás. Todo eso requiere una logística que se tiene que dar para que llegue dentro de unas fechas esperadas. Pero para que eso se dé, alguien se tuvo que sentar a pensar cómo vamos a hacer este proceso real. Pues yo pienso que partiendo de lo que tú has dicho, Alexandra, los líderes debemos entonces empezar a pensar cómo esta comunicación va a llegar a la otra persona. Si no lo visualizamos, no sacamos el tiempo para prepararnos de manera estratégica, tendremos prédica donde la gente se nos va a dormir o van a salir llenos de información que no entendieron, que no pueden utilizar, que no pueden aplicar, que no pueden realmente descifrar, que van a estar durante la semana pensando, pero no porque el impacto, sino para tratar de entender. Van a haber malos entendidos en las empresas.
en los lugares de trabajo, pero de la misma forma la comunicación efectiva va a permitir que los procesos se den más rápido, más efectivos, o sea, más directo al grano. Así que Alexandra, gracias. Gracias por tu tiempo, por este espacio. Hay personas que definitivamente van a querer seguir y algunos ya aquí te conocen, otros te están conociendo en el día de hoy. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales? ¿Cómo te pueden conseguir? ¿Qué pueden esperar? Mira, en las redes sociales aparezco en Instagram, TikTok y Twitter como Alessa Alvarado TV y en Facebook como Alessandra Alvarado. Tengo un canal de YouTube también, Alessandra Alvarado, así que allí estamos en casi todas las plataformas disponibles. Y te agradecemos, Alexandra, y tú has mostrado esa importancia de poder estar presente en las diversas plataformas. Así que los líderes que quieren compartir alguna idea, algún mensaje, utiliza las herramientas. Ahora, en Gutenberg fue la persona que precisamente inventó la primera impresora. O sea, precisamente esto fue un medio para difundir información. Ahora tenemos esta herramienta. Vamos a utilizarla. Así que, Alexandra, muchas gracias y sigan todo lo que ella está haciendo para que puedan recibir información, contenido que les pueda ayudar a crecer en su área de manera integral. Así que gracias, Alexandra. Sí, gracias infinitamente, Pastor Emanuel. Estoy de verdad muy complacida con este tiempo, una conversación maravillosa y espero que, ¿verdad? Los que estuvieron ahí de receptores aplicando lo aprendido hayan podido codificar todo este mensaje de manera correcta. Así que muchas gracias. Gracias, Alexandra. Así que, líderes, este programa ya va a estar disponible en Spotify a través de este mismo nombre de Liderazgo Extremo. Este programa va a estar disponible en la página de Redentor 104.1 FM, en todas las plataformas de Liderazgo Extremo. Búscanos bajo ese mismo nombre. Si quieres más información sobre nuestros talleres, sobre lo que estamos realizando para las empresas, para las iglesias, puedes escribirnos a liderazgoextremooficial@gmail.com y ahí entonces nos puedes contactar o a través de nuestras plataformas. Así que nos vemos el próximo sábado a esta misma hora de 3 a 4, pendientes a nuestras redes para que sepan quién es el próximo o la próxima invitada. Se los voy a dejar de sorpresa para que entonces puedan echar mano de estas herramientas. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo. Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.